Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Ana Carolina Ariza y mi persona Lilibet Velázquez. Nosotras somos docentes en formación de la Escuela Normal Superior de Corozal, quinto semestre Ciénaga. El día de hoy le venimos a compartir nuestro tema, que se trata de componente ecosistémico, el cual está conformado por ecosistema terrestre, que son los animales, seres vivos que se encuentran en el suelo y en el subsuelo, y los componentes acuáticos, que son todos los animales y seres vivos que se encuentran en lagunas, ríos, mares, etc. Mi compañera y yo les vamos a hablar sobre los conceptos e ideas de estos componentes. A continuación les voy a hablar sobre los ecosistemas. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y no vivos. En ellos podemos encontrar distintos tipos de ecosistemas. Entre ellos, ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos ecosistemas que tienen por biótopo algún cuerpo de agua, como pueden ser mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, lagunas, arroyos, entre otros. Los dos tipos más destacados son los ecosistemas de agua marina y los ecosistemas de agua dulce. Ecosistemas terrestres son aquellos distintos hábitats terrestres alrededor de la Tierra en el que los seres vivos, animales y plantas viven en el suelo y en el subsuelo. En el ecosistema terrestre podemos encontrar 6 tipos, como son tundras, taigas, bosques templados, selva tropical, pastizales y desiertos. Circulación de materia y energía en un ecosistema. Esta se manifiesta en la cadena alimentaria o relaciones alimentarias por niveles tróficos que unen a las especies de una comunidad biológica. La manera más fácil de explicar lo que sucede con la materia y la energía en un ecosistema es a través de una representación lineal, la cual toma nombre de cadena trófica o alimentaria. Bueno, en la siguiente representación lineal podemos encontrar que en el primer elemento es el sol, productor de energía, que luego siguen los organismos autótrofos, como las plantas. Estas transforman los minerales del suelo en sustancias vegetales gracias a esta energía solar. Luego aparecen los organismos consumidores de plantas y luego los consumidores secundario y terciario, que son el animalito que ven ahí, el sapo y la serpiente. Por último aparecen los descomponedores, que se encargan de desintegrar los organismos muertos y convertirlos en elementos minerales. Esos son los hongos. Ciclos biogeoquímicos. Se refiere al movimiento de elementos entre los seres vivos mediante una serie de procesos. Es decir, que los elementos químicos pasan de un medio a otro a través de los seres vivos, siguiendo un ciclo donde también participa la energía como motor de vida. Ciclo del carbono. El carbono es el principal componente de la materia orgánica y se encuentra presente en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Las plantas lo absorben del aire a través de sus hojas y lo emplean en el proceso de fotosíntesis. Los fitófagos sirven a su vez de alimentos a los carnívoros, que utilizan ese carbono ya convertido en materia orgánica para así producir su propia materia orgánica. Todos estos animales liberan
dióxido de carbono a la atmósfera mediante su respiración. Ciclo del nitrógeno. Este elemento es el más abundante en la atmósfera. Pasa al suelo gracias a la capacidad fijadora de las bacterias nitrificantes. Una vez fijado, las plantas lo absorben por las raíces y lo incorporan a sus procesos de síntesis proteínas. Lo mismo que sucede en el ciclo del carbono. El hidrógeno pasa después a los distintos tipos de animales conforme unos van alimentándose de plantas y otros a su vez de aquellos. Los residuos orgánicos y los excrementos se devuelven al suelo una parte del nitrógeno, donde da lugar a los nitritos y nitratos que las plantas pueden utilizar como abono. Las bacterias nitrificantes devuelven también una parte del hidrógeno a la atmósfera. Ciclo del oxígeno. La principal vía de paso de este elemento entre la atmósfera y los seres vivos es la respiración. Los animales lo consumen para obtener energía en el curso de las reacciones oxidativas. Las plantas lo producen y consumen cierta cantidad. El oxígeno libre del aire se incorpora en la corteza terrestre reaccionando con los distintos elementos que la componen. Ciclo del azufre y el fósforo. Estos dos son importantes elementos. El primero como componente de los aminoácidos y el segundo como partícipe en las reacciones energéticas que tienen lugar en el interior de los organismos. Siguen un ciclo que es similar al de los otros ya vistos. Las plantas como productores primarios son las encargadas de transformarlos en materia orgánica a partir de los sulfatos y nitratos que absorben del suelo a través de sus raíces o del medio acuático por su pared celular. Convertidos así en sustancia vegetal, pasan a ser alimento de los animales y con la muerte de estos regresan al suelo o al medio acuático en el que se formaron. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado. Las relaciones de interacciones entre las especies. Entre las poblaciones de diferentes especies pueden existir diversos tipos de interacción. Si entre dos poblaciones de diferentes especies pueden existir diversos tipos de interacción, la situación se denomina neutralismo. Si ambas son afectadas en forma adversa, ya sea en la búsqueda de alimento, espacio u otra necesidad, la interacción se llama competencia. Si cada una de las poblaciones resulta beneficiada por la presencia de otra, puede sobrevivir en su ausencia. La relación se llama protorrecuperación. Pero si además de beneficiarse con la presencia de la otra, ambas poblaciones no pueden sobrevivir en la naturaleza sin ella, la relación se denomina mutualismo. El término comensalismo se aplica a la relación en la cual una especie benéfica de la presencia de la otra no es afectada por esta unión, y el del amensalismo para el caso en el que una especie se inhibe por la presencia de una segunda que no es afectada por la primera. Finalmente, cuando una especie afecta en forma adversa a otra,
pero no puede vivir sin ella, se dice que la relación es de parasitismo o predación. Parasitismo. Este término se usa cuando una especie vive dentro de otra o sobre esta. Y predación, si la primera especie atrapa y mata a la segunda que le sirve de alimento. Las poblaciones y sus características. La población como tal posee unas características que son función de todo el conjunto. Estas son densidad de población, número de individuos por unidad, índice de natalidad, número de nuevos individuos, índice de mortalidad, número de individuos que mueren, potencial biótico o potencial de reproducción. Es el poder inherente de una población para aumentar su tamaño cuando se establece la relación entre las edades y las condiciones ambientales son óptimas. La existencia de crecimiento es la suma de factores físicos y biológicos que impiden una especie se reproduzca a la velocidad máxima. Dispersión o la distribución de un organismo que implica tres procesos básicos. Primero, la producción de unidades viajeras, las cuales pueden ser individuos completas o por partes de los mismos, por ejemplo, las esporas y los huevos. Segundo, métodos de distribución, por medios propios o autocoria, corrientes de agua o hidrocoria, el viento o anemocoria, animales o zoocoria, el ser humano o antropocoria y finalmente el establecimiento o adaptaciones de los organismos en su nuevo ambiente. Equilibrio de un ecosistema. De acuerdo con los ecologistas, se considera que un ecosistema está en equilibrio cuando la cantidad de plantas y animales de diferentes tipos se mantiene durante un largo periodo. En un ecosistema hay plantas, animales que consumen plantas y otros que comen otros animales o seres vivos. Para que en el ecosistema exista equilibrio, todo ciclo debe mantenerse. Si por algún motivo una especie desaparece, o su número disminuye demasiado, se puede producir un cambio en el ecosistema, lo que muchas veces se denomina desequilibrio ecológico. Los seres humanos alteran el equilibrio de la naturaleza y de los ecosistemas cuando matan especies silvestres, destruyen selvas y bosques, contaminan los mares, arrojan basuras a los ríos y alteran el medio ambiente con la contaminación. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo para nuestra